¿Sigues? Bien. Cuando hablamos de flujo uniforme, ¿no? Lo decía. Teníamos acá lo siguiente. Ya. Acá, el ángulo de inclinación es esto de acá. Entonces, esto se denota así, ¿no? Se pone acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era el error de los alumnos? Era lo siguiente, ¿no? Si yo tenía acá ese triangulito de color rojo, yo lo saco acá. Entonces, el triangulito roto, este es el ángulo teta, ¿no? Entonces, y esto de acá es horizontal. Y esto de acá es vertical. Entonces, Z viene a ser cotangente del ángulo. Cotangente del ángulo es cateto adyacente entre cateto opuesto. O sea, era H entre B. ¿No? Entonces, muchos me pusieron al revés, ¿no? B entre H. Y al empezar ahí ya está todo mal, ¿no? Entonces, siempre es, que todos ya sabemos por trigonometría, que cotangente del ángulo es cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Correcto? Esos, por ejemplo, a veces cometen ese error, ¿no? Entonces, vertical viene a ser poner esto de acá y horizontal esto de acá. Ahora, si me dan el ángulo de inclinación teta es, digo, 37 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Z igual a cotangente de 37 grados, ¿no? Y ahí saco el valor de cotangente de 37 grados, ¿no? 4/3. ¿Cuánto es? Ya, 4/3, o ya lo dividen en fracción y ya está. Ese es el gran error que muchos compañeros de ustedes han puesto, que se han equivocado. Ahí, en esta parte que estoy explicando, ¿alguna pregunta referido a esta parte? ¿Eh? No hay, ¿no? Entonces, eso es Z, la cotangente del ángulo. Theta, ¿no? Bien. Sigamos entonces. La fórmula de Manning, ¿no? Esa es la fórmula de Manning. Generalmente se utiliza esta parte, ¿no? Y si le vamos al cubo, todo sería así. ¿Por qué se utiliza esto, profesor? Porque dentro del área está el tirante, ¿no? Muchas veces te piden calcular el tirante, ¿no? Y dentro del perímetro está el tirante también, ¿no? Entonces hay que calcular ese valor, ¿no? Entonces, y de ahí calculo yo el tirante, ¿no? ¿Correcto? Bueno, eso es en cuanto a flujo uniforme, ¿no? Ahora, y geometría de canales
si yo tengo un canal así, por ejemplo, este es el nivel del agua, y en este fondo, por ejemplo, construye una sobreelevación, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué sobreelevación, profesor? Para hacer la limpieza del canal, ¿no? Entonces ahí, cuando ustedes, si le viene de geometría de canales, hagan siempre, pues, 1 y 2. Es mucho mejor poner abajo 1 y arriba 2, no al revés. Pero sale igual, profesor, claro, sale igual, ¿no? Pero por orden les recomiendo que hagan abajo 1 y arriba 2. Ya, ahora, el área 1 y el área 2, el área 1 es fácil, ¿no? Ahí no hay muchas cosas que decir, ¿no? El área 2 de este problema, el área 2 de este problema, todos sabemos que el área 2 es una sección trapezoidal, ¿no? ¿Qué es esto de acá? Algunos se olvidan este cuadrado, no le ponen el cuadrado, ponen BY más ZY, y ya fueron todos ahí, ¿no? O sea, yo estoy colocando los errores que se han cometido durante las prácticas o exámenes que han dado para que no vuelvan a cometer. En área 2, entonces, no hay mucho problema. El problema es en el perímetro, ¿no? Mojado. Entonces, por ejemplo, el perímetro 2 viene a ser esto que estoy sombreando de color rosado. Sumo los tres valores, 1, 2 y 3, ya tengo el perímetro 1. Pero, ¿qué pasa si me piden el perímetro 2? Ahí muchos sufren. Entonces, el perímetro 2, que es el trapecio, viene a ser lo que voy a pintar de verde, ¿no? Esto, más esto, y más esto de acá. Entonces, acá el perímetro 2, su fórmula es esto, ¿no? B más 2 veces Y por raíz de 1 más Z cuadrado. Muchos aplican toda esta fórmula. Claro, profesor, pues esa fórmula está en el formulario que usted entregó. Pero aquí hay que quitarle esta parte. Esta parte que está acá no es perímetro mojado. Tengo que quitarle esa partecita. Lo voy a poner un X, ¿no? Que valga X. Le quito el X. Entonces, en el examen, por ejemplo, hay muchos que han puesto toda esta fórmula y no le han quitado el X. ¿Por qué? Porque esa parte del X no es perímetro mojado. Y ahí hay un gran error. Otro error. Claro, acá yo área 1, el área total será área 1 más área 2. Se supone por lógica, ¿no? Perímetro total es perímetro 1 más perímetro 2. Ya. Entonces, hay alumnos que cuando le pido el radio hidráulico, dicen así, radio hidráulico 1 es área 1 entre perímetro 1, ¿no? Y radio hidráulico 2 es área 2 entre perímetro 2. Esto no se hace. Profesor, lo sumo y es el radio total. No se hace. El radio hidráulico es el área total entre el perímetro total. ¿Ya? Radio hidráulico es área total entre el perímetro total, no en las áreas parciales. Profesor, pero ¿cómo se hace parcial en el área y el perímetro? Es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. ¿Preguntas de esa parte, alguien? Dudas de esa parte, ¿verdad? No, qué geometría de canales. Siempre hay que ser área 1. La mayoría se confunde en el perímetro mojado. Seguimos a ver.
Bien, ahora vamos a hablar de régimen crítico. Ahora, la energía específica es este valor. Algunos alumnos en la práctica me han puesto así, ¿no? Y eso está mal, ¿no? No es esa fórmula. Es esta que está acá, de la energía específica. Que también puede ser el tirante más Q cuadrado, ¿no? Porque la velocidad es caudal entre área al cuadrado, ¿no? Por 2G que había quedado. Entonces puede quedar así también en función. Pero esta es la energía específica nada más. Yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo hacer esto, ¿no? Energía específica es Y crítico más velocidad crítica al cuadrado sobre 2G. Esto no, ¿no? No hay esa fórmula. ¿Cuándo aparece el tirante crítico? Cuando yo pongo E mínimo es igual a Y crítico más B crítico al cuadrado sobre 2G. Esto sí está correcto. ¿Ya? Entonces, ahí esa es la fórmula del mínimo, ¿no? Cuando, profesor, ¿cómo sé que en un problema voy a estar en régimen crítico? Dos condiciones. Cuando el caudal es máximo y una energía específica mínima. O cuando la energía específica es mínima. Y un caudal cualquiera. Cualquiera de esas dos condiciones estaremos en un régimen crítico. ¿Y qué hay, profesor, si estoy en un régimen crítico? ¿Qué hay? ¿Qué significa que estoy en un régimen crítico? Que debo aplicar la fórmula esta de acá. ¿No? Esa es la fórmula que tengo que aplicar. Si estoy en un régimen crítico, en un flujo uniforme no puedo aplicar esa fórmula. Es el régimen crítico. ¿Preguntas ahí? ¿Alguien? ¿Preguntas? A ver. Están calladitos. Entonces, Estamos atentos, profe. ya, ok, qué bien, qué bien. Entonces, en régimen crítico, ¿qué más decir acá? Ya está. Cuando se pide pérdida de energía, es delta E, que es igual a E1 menos E2. Y E1, que es igual, profesor. E1, ya saben, que es Y1 más B1 al cuadrado sobre 2G. Y E2 es igual a Y2 más B2 al cuadrado sobre 2G. Resto y me sale la energía específica mínima. Algunos me sacan energía específica mínima, energía específica, no es mínima por si acaso, energía específica, la pérdida de energía, me sacan negativo. No existe negativo, la energía, la pérdida de energía siempre va a ser positiva. Puede ser casi cero, sí, pero nunca puede ser negativo. Algunos alumnos me sacaron como negativo. Y está mal eso. Profesor, un alumno me dijo, profesor, pero es pérdida. No, eso no significa nada. ¿Por qué? Porque el E1 siempre es mayor que el E2. Y si me sale al revés, profesor, estás haciendo mal. Estás trabajando mal. ¿No? Punto 1 y punto 2. Bien, en resalto hidráulico.
Tenemos cuando hay una sección rectangular, ¿no? Hay dos fórmulas, ¿no? No tengo de memoria esto, pero creo que es así. A ver, los que tienen la fórmula. Creo que es así, ¿no? Ujú. No sé si acá es F1 o F2, no tengo la mano. A ver, ratito. Sí, está bien, ¿no? Ahora, en la práctica que tomé, muchos el canal era trapezoidal y me han aplicado esta fórmula. Esta fórmula es para un canal, claro, hay dos fórmulas, ¿no? Hay dos fórmulas, cualquiera de las dos. Depende, ¿no? También. Pero esto no puedo aplicar para un canal trapezoidal, pues, ¿no? En el examen, en la práctica, varios me aplicaron esta fórmula sabiendo que era un resalto hidráulico de canal trapezoidal. Eso no aplica para un canal trapezoidal. Por eso inclusive yo les puse, ¿no? Esta fórmula es de un canal rectangular, les puse. Uno puede poner esa fórmula. Ahora, si estamos en una sección trapezoidal, ya hay una ecuación bastante grande, ¿no? Que todos lo tienen en su... Ya no lo voy a poner, ¿no? J a la cuarta, ¿no? Más 5t más 2, todo sobre 2 por j al cubo. Y sigue todo, ¿no? Igual a 0. La, cuando el régimen supercrítico es conocido, entonces T es igual a B sobre Z y E1. Y varios pusieron Z igual a 1, Z igual a 1. Y no siempre Z es igual a 1. No siempre, ¿no? Depende del, puede ser cualquier valor. Depende del ángulo de inclinación que te dan, ¿no? Entonces todos pusieron Z1, Z1. Y no es Z1. El R es B1 al cuadrado sobre 2 veces GY1. Y acá varios se equivocaron esto, no pusieron el cuadrado. Acá es al cuadrado. Y con eso calculan J, ¿no? Que para el régimen supercrítico conocido, J es Y2 centímetros. Y ya acá con eso calculo, pues, ¿no? El Y2. Otra cosa. ¿Cuál es el tirante subcrítico? Y2. Y2, pues, ¿no? Recuerden. Punto 1 supercrítico, punto 2 supercrítico. ¿Cómo se llama la velocidad 1?
velocidad supercrítica, ¿no? ¿Cómo se llamará el fruit 2? Número de fruit, la región subcrítica, ¿no? Entonces, todos los nombres de acá en el punto 1 habla de supercrítica. ¿Cuál es el tirante aguas arriba? ¿Y1 o Y2? Ah, estoy preguntando. Y1, ¿no es cierto? Y1 es aguas arriba y Y2 es aguas abajo. Porque así va a venir, ¿no? Tirante aguas arriba, tirante a veces se hacen al revés y ya fueron. F1 en ese punto 1 es mayor a 1 o menor a 1. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? El fruit, el F1 que ustedes ven acá, ¿es mayor a 1 o menor a 1? Menor a 1. Mayor a 1. Eso no se olviden, ¿ah? El fruit supercrítico es cuando el F es mayor a 1. Y el F2 cuando el fruit es menor a 1. No se olviden entonces, cuando el F es mayor a 1, se llamará flujo supercrítico. Si el F es menor a 1, se llamará flujo subcrítico. ¿Ya? Es muy importante, ¿ah? Un ratito. Seguimos. Entonces, no se olviden esto. Tirante 1, tirante supercrítico. Tirante 2, tirante subcrítico. ¿Ya? El punto 1, supercrítico, punto 2. Aguas arriba me habla del punto 1. Aguas abajo me habla del punto 2. ¿Dónde inicia el resalto hidráulico? ¿En 1 o en 2? 1. 1. En 1, ¿no? Claro. Claro. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. ¿Preguntas? A ver, esta parte. ¿Tienen dudas de todo lo que hemos hablado en la parte teórica para hacer problemas? A ver. Bien. Vamos a ver. Cualquier problema. Algunos problemitas que hicimos las clases pasadas. eh, hemos hecho, hemos resuelto. A ver, por acá.
ejemplo, a ver, ahorita voy a compartir, ¿ya? A ver, veamos. Vamos a inventar un problema. A ver, geometría y canales. Por ejemplo, si tengo uno así, ¿no? Creo que eso también tomé algo parecido, me parece. ¿No? Algo así. Este es un canal. Este es el nivel, ¿no? Y esto viene a ser ¿no? El radio, ¿no? Tengo un radio ahí. Creo que sea 1 metro, ¿no? Acá tengo que dividirlo en dos, ¿no? En dos partes así. ¿Cierto? Se ve ahí. Entonces acabo de tener dos canales, ¿no? Un tirante 1 y un tirante 2. O al revés, no me estoy equivocando también acá. Un tirante 2 y un tirante 1. ¿Por qué? Porque esta es la sección 1 y esta es la sección 2, ¿no? Entonces acá que sea 0.4 metros, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer acá, por ejemplo, es calcular esta área, ¿no? ¿Cómo calculo esta área? Algunos piensan que es una parábola. Van al cuadro de parábolas y no es el cuadro de parábolas. Esta es una sección circular. El, el tirante vale, el tirante 1 vale 0,4. El diámetro, pregunta para todos, ¿cuánto vale el diámetro? 2. 2 metros. 2 metros. 2 metros. ¿No? ¿Por qué? Porque este es el radio, ¿no? Se supone que este es radio, ya es fijo. Todo es el diámetro. Si completamos esta circunferencia de acá, ¿no? Es así, más, bueno, exagerando, ¿no? El radio es 1 metro, ¿no? Entonces el diámetro 2 metros. 8. Acá sería entonces. Entonces, ¿cómo calculo? Con eso me ayudo, ¿no? Y sobre D. Ahí, a ver, entonces sería 0,4 entre 2. ¿No? Y esto es 0,2 o 0,20, ¿no? ¿Hasta ahí entienden esa parte? A ver, todos, ¿sí? Ingeniero. Entonces, pregunten, pues si no preguntan, no. Yo sigo avanzando nomás. No esperen que les den preguntas igualitas, ¿no? Entonces, ya tengo esta parte de acá y con esto me voy a mi cuadro que todos conocen y calculo el A entre D cuadrado. El A entre D cuadrado entonces es, yo tengo acá 0,20, 0,1118, ¿no? Lo que tiene su cuadro ahí. Entonces, ¿cuánto vale el área? 1, a ver quién me ayuda. Con dos decimales, Con dos 0,45, decimales. profesor. 1,45. No, 0,45. Ya. D es 2, pues, ¿no? 2 al cuadrado, 4, por eso 0,45. Entonces, ya tengo el área 1. Perímetro 1.
sobre el diámetro, usaré la tabla, es 0,9273. Entonces, perímetro 1 que sí. 2 por todo esto, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Con 2 decimales? 85. 1,85. Ya tengo entonces el área 1 y el perímetro 1. Tengo ya los dos, ¿no? Listo. Ahora voy a calcular el área 2. Como es un trapecio, es BY más Z y cuadrado, ¿no es esto? ¿Sí? Listo. Ahora, este B es este de acá. Todo esto, ¿no? Este es el B. ¿Cómo calculo el B? A ver quién me dice. ¿Cómo calculo el B? A ver. La base de sección trapezoidal. ¿Cómo calculo esto de acá? ¿Mm? Esto de acá, si tenemos acá, Ese sería el diámetro, profesor. no. El diámetro, mira, este punto es el centro. El Si lo espejo de tengo agua, acá, es el ingeniero. centro. Exacto, ¿no? Entonces acá, esto es lo que está acá en la línea roja. ¿Eso no es el espejo de agua? Entonces, ¿cómo calculo este B? Por el espejo de agua. Hay muchos se atrancan, ¿no? B más 2 veces ZY. Entonces T, perdón, pero me estoy confundiendo. Eso es para trapecio, ¿no? Para circular, vean, pues tiene la fórmula. El espejo de agua es 2 veces raíz de Y por D menos Y. A ver, ¿cuánto sale? A ver. Y ya saben que es el tirante, estamos hablando de este tirante, ¿no? Y el diámetro 2. A ver, reemplacen cuánto sale. 1,6, profe. 1,6. Pero eso tiene doble función, ¿no? Para la parte 1 es espejo de agua, pero es para el trapecio es su ancho solera, ¿no? ¿Sí? Entonces, y esto se convierte en ancho solera. Ahora sí calculo acá, me voy acá, ¿no? Y digo, área 2 es igual a B es 1,6, por Y. Acá el tirante vamos a ponerle 1 metro. 1 más Z también va a ser dato, ojo, va a ser dato. 45 grados, Z1, ¿no? Más BY más ZY cuadrado. ¿Cuánto vale el área 2? 1,6. No, 1,6. 2,6. 2,6. 2,6. Ya está. Entonces ya tengo el área 2. Área 1, área 2 ya está. Ya tengo perímetro 1 también. Me falta el perímetro 2. Entonces el perímetro 2, su fórmula es esta, ¿no? Antes que me respondan ahí, ojo, este perímetro 2, si es la figura, el perímetro 2 viene a ser esto. Y esto. Nada más. Voy a cambiar de color.
Eso de color verde. Entonces, ¿qué debo hacer a la fórmula? ¿Debo utilizar toda esta fórmula o debo hacer algo? Se elimina el ancho de salida. Agregarle B. B menos B. Exacto, se elimina el B. Sí. Ok, Brandon Reyes. Ok. Dice, entonces esto de acá se va. ¿Alguien no entiende esta parte? ¿Por qué se va? Pregúntenla, si no por el chat del Zoom. Se va porque esto no es perímetro mojado, ¿no? Y bueno, ahí calculo el perímetro 2. 2 veces el tirante, que es 1, 2,82. por raíz 2. ¿Cuánto es el perímetro 2? 2,82. 2,82. 80. Sí. Ya. Acá, en este problema me piden área, me piden perímetro, radio hidráulico y espejo de agua, ¿no? Me piden. Entonces ya, Hay que sumar las área áreas. total, tengo. A ver, sumen 0,45 más 2,6. 3,05, ¿no? Sí, profesor. 3,05. Ya tengo entonces, ¿no? El área total. Ahora el perímetro total. Sumamos 1,85 más 2,87. 4,87. 4,67. 67. 67. 67. 67. Ok. Con esto, recién con este área total, por favor, calculan el radio hidráulico. Área entre perímetro. ¿Cuánto es entre perímetro? Área entre perímetro 65,3. 0,65 metros. Está. ¿Listo? Ya me pidieron esto, ya está, esto ya está, esto ya está, y esto me falta, ¿no? Vamos a ver. Profesor, ¿qué no es esto de acá? No, porque el espejo de agua es este, de la figura total. Entonces el espejo de agua es el espejo del trapecio, ¿no? Su fórmula es B más 2ZY. Listo, ¿cuánto sale? A ver, ya reemplace. B es 1,60, Z es 1 y el tirante es... ¿Ah? 3,6. 3,6. Así como este problema va a venir uno... No es igualito, ¿ah? Ojo que no es igualito. No es igualito. Ahí ustedes van a tener que calcular el tirante 1 en el problema. Ahí el tirante 1 te lo dan de dato. Acá yo le doy de dato. Acá. Pero ustedes tienen que calcularlo. ¿No? Porque, por ejemplo, acá, ¿cómo calcularía? Si sacamos esta parte, pues es geometría hay que saber, ¿no? Yo tengo esto de acá. Sí. En esta figura lo voy a sacar acá. Yo tengo que saber, por ejemplo, esta parte, ¿no? Ese es el tirante, ¿sí? Tirante 1. Tengo que saber. El enunciado es calcular el de la figura, el área, el perímetro, el radio hidráulico y el espejo de agua. Entonces, ¿cómo calcular este tirante 1? Sabiendo que me dan acá, ¿no? El radio. Profesor, ¿y qué significa el 0,20, que es el Y1 entre el diámetro, ¿no? Claro. Claro. Es el tirante entre el diámetro. ¿Por qué saco así? Porque la tabla me pide eso. Tú debes tener la tabla, ¿no? En la tabla me piden esta parte de acá.
Ahora, ¿cómo calcular este tirante 1? ¿No? Hay varias formas de poder calcular ese tirante 1. Por ejemplo, puede ser así. Esto de acá que he dibujado es esto de acá. Imaginemos que vale 2 metros. 2. ¿Está bien? Todo esto también vale 2, ¿sí o no? De acá hasta acá. ¿Sí? 2. Esto de acá es este de acá. Y esto que es todo de acá hasta acá abajo. ¿Sí? Esta parte que viene a ser el tirante Y1. ¿No? Es lo que yo quiero calcular. A ver, ¿se entiende o no se entiende? Yo solo me estoy entendiendo. ¿No? Sí, se entiende, Repito. profesor. Para calcular el tirante 1, porque se me va a venir así, calcular el tirante, entonces yo tengo todo esto acá. 2. Yo le he puesto un número cualquiera, 2. Y de acá hasta acá también es radio, que es 2, todo, ¿no? Lo he hecho un poquito más grande, ¿no? Acá más grande, chiquito. ¿Cómo calculo esto? Acá le van a un ángulo. Por ejemplo, 30 grados. Y eso es matemática, ¿no? Sería 2 raíz, 2 raíz de 2. No, raíz de 2 no. No, No, raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3. raíz de 3. ¿Sí o no? ¿Y cómo calculas Y1 entonces? Sería 2 menos raíz 2 de menos 3. raíz de 3. Exacto. Y ya está. Y Fácil, ¿no? raíz de 3 Y creo que vale 1.72, si no me equivoco. claro, 1.71 restas y tienes el Y1. Yo tienen un problema ahí. ¿Y cómo calcular el área 1? Ya hemos hecho ya. ¿Cómo calcular el área 1, área 2? A ver, ¿se entendió esa parte cómo calcular el Y1 o se repite? Porque eso es ya geometría, eso es trigonometría. Profesor, entonces se puede sacar normal por geometría esa parte. Sí, sí, se puede sacar, Ya. Como usted había dicho no que hay no se problema. usa, ya. Ya, No, está pero bien. algunas cosas sí, pues, algunas cosas sí. Por ejemplo, ahí sí. Si tienes otra forma, hazlo, no hay problema. Ya está bien, gracias. Ok, ok, ok. Listo. ¿Alguna pregunta más para pasar a otro problema? Sí, ingeniero, Dime. el 2 no vendría a ser solo hasta el T, la altura, el tirante total. Parece que se puede. El 2. ¿Me hablas de este Claro, la valor? altura. ¿De Así este? es. Sí, No, no, no. ¿Por qué? Mira, ve, mira mi lápiz. ¿Se ve mi lápiz, no? claro, sí se ve. Ya. Este punto, de acá hasta acá, yo te pregunto cuánto vale todo esto. De acá hasta acá no es 2. Es el mismo, ¿no? ¿Sí o no? Ah, Entonces, claro. de este punto a este punto es 2. Y acá está. ¿No? De acá a acá es 2. Esto de acá también es 2. Entonces, y esta partecita es Y1 de acá. Esto es esto de acá. O sea, a tu pregunta, tú dices 2 en está, no, es desde acá hasta acá. Y eso es esto de acá. Si tú tienes otra forma de calcular el Y1, hazlo por geometría. No hay problema. Pero hay que sacar el Y1 cuánto vale. ¿Ya? ¿Más preguntas? Bien. Vamos a ver otro problema. A ver.